Y ciertamente damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido amanecer nuevamente con salud, gloria a Dios, con nuestra familia, con nosotros, con múltiples bendiciones, y se cumple su palabra una vez más donde dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y pues en este día estamos muy contentos porque vamos a compartir nuevamente pues un tema con todos ustedes. Gloria a Dios, qué bueno, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que llegaran a ver este programa, y esperamos pues ser de bendición, amén. De antemano sabemos que no somos más que un instrumento en las manos de Dios, y muchas veces terminamos siendo solamente siervos inútiles que apenas hacemos lo que tenemos que hacer. Pero gracias a Jesús, pues que Él dirige nuestras vidas y nos guía. Y en esta mañana tan hermosa, queremos presentar este tema con el título de El anhelo por la casa de Dios, ¿no? Y bueno, yo quiero iniciar pues haciendo una pregunta al aire, ¿no? ¿Cuál es tu lugar favorito, ¿no? ¿Cuál es ese lugar donde a ti te gusta ir mucho o estar mucho, ¿no? Quizá hay un recuerdo en la infancia que tú puedas evocar y decir, bueno, pues a mí me encantaba cuando iba yo a la casa de mis abuelitos, porque mi abuelita me consentía, me llenaba de dulces, o puedas decir, a mí me encantaba cuando salíamos de vacaciones a la playa. En fin, creo que todos tenemos un lugar en especial, un lugar favorito en el que nos gusta ir, ¿no? Hay gente que le encanta ir, por ejemplo, al gimnasio, ¿no? Yo tengo una hijita mía que siempre me dice, a mí me encanta el gimnasio, ir porque hacer ejercicio me despeja, me desestresa. Y bueno, todos podemos, insisto, llegar a tener ese lugar especial, ese lugar favorito. Y en esta ocasión, pues yo quiero leerles unos pasajes, ¿no? De un salmista que él escribió cuál era su lugar favorito para él, ¿no? Y quizá pues llegar a nosotros a sorprendernos del lugar favorito de este salmista. Y permítame, estamos en Salmos 84, por si tú quieres igual buscarlo en tu casita. Salmo 84, y voy a leer el versículo 1 y 2 y después voy a bajar al versículo 10. Amén. Y dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y en el versículo 10 él continúa diciendo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y pues como estamos leyendo, para este salmista, el estar en la presencia de Dios, el estar en su casa, estar en sus atrios, era mejor para él que 1000, dice que 1000 días fuera de ahí, ¿no? Entonces este salmo está como presuponiendo la peregrinación que hacían hacia Jerusalén antes del pueblo de Israel. Posiblemente relacionado con las fiestas que celebraban de la Pascua, o la fiesta que se celebraba en otoño, de los tabernáculos, ¿no? Donde todo el pueblo pues hacía estos viajes que en ocasiones pues eran hasta un poco largos, por el desierto, y ellos iban hacia Jerusalén. Y bueno, estas peregrinaciones también recordaban la salida del pueblo de Israel cuando él iba salieron de Egipto, amén. Y entonces, pues probablemente el autor de este salmo era uno de esos peregrinos que llegaban a la ciudad de Jerusalén, donde estaba ubicado el templo, y entonces él decide expresar en este salmo pues sus sentimientos más nobles hacia esta experiencia, donde representa la morada de Dios
este lugar como pues un lugar de refugio, un lugar de protección, de abrigo, de reposo, un lugar donde él encontraba gozo. Y es que todo esto es lo que simbolizaba para él la casa de Dios, el templo de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿con qué relacionamos nosotros la casa de Dios, ¿no? El templo. Hay muchos que terminan poniendo muchísimos peros para poder ir a la casa de Dios. Tenemos, yo creo, mucha gente que hemos invitado, gente que te invito un día a mi iglesia y surgen infinidad de pretextos, ¿no? Los recordamos y los conocemos porque en algún momento nosotros también tuvimos esos pretextos, ¿no? No, es que no tengo tiempo, es que tengo que trabajar, es que tengo que, pues no sé, tengo muchas cosas en casa, tengo que lavar ropa, en fin, tenemos infinidad de ocupaciones y no queremos asistir a la casa de Dios. Y también nosotros ya conociendo del Señor, muchas veces, para ser honestos, el ir al templo termina siendo en lugar de un refugio, una carga, porque decimos no tengo ganas, hoy me siento muy cansado, hoy me siento enfermo, hoy no tengo dinero, tengo muchos pendientes y muchas veces podemos llegar a la casa de Dios a regañadientes, ¿no? Con cierto pesar en nuestro corazón. Pero estamos realmente teniendo un concepto equivocado de lo que es llegar a la casa de Dios, de lo que es llegar al templo, ¿no? La versión Nueva Traducción Viviente, en este versículo 10 lo dice de esta manera, ¿no? Dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Dice, prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Entonces, ser portero era uno de los ministerios que se ejercían dentro del templo de Dios, dentro del tabernáculo también, ¿no? Digamos que pudiera ser de los más sencillos que pudieran haber, ¿no? Simplemente estar ahí guardando las puertas. Supongo que dando entrada a los que llegaban y pues no sé qué exactamente hacía un portero en los tiempos del templo, en los tiempos del tabernáculo, ¿no? Hoy en día pudiéramos decir que un portero actual sería aquellos que nombramos ujieres, ¿no? Que son la gente que recibe a la gente que va llegando, que la va acomodando en los lugares, que va organizando el acomodamiento de la gente, en fin, tienen este tipo de servicio. Entonces, pues este salmista tiene pues esta idea, dice, yo prefiero ser un portero, es 1000 veces mejor ser un portero, ¿no? Y estar ahí en la puerta de la casa de Dios, que estar mil días fuera en la casa de los perversos. Ciertamente cuando en los tiempos de David organizó todo el servicio para el templo, un templo que él no le fue permitido construir, sino que construyó Salomón, pero que él quiso dejar todos los preparativos y dentro de todos esos preparativos estaba también quienes iban a servir dentro de este templo. Y más o menos dejó 4000 personas al servicio de las puertas. No es que todos asumían este papel o trabajo al mismo tiempo. No es que lo hicieran de manera simultánea, sino que ellos se rolaban.
Y eso también dejó organizado David los roles. Cada actividad y cada función dentro del tabernáculo fue organizada hasta por tiempos, ¿no? Muchos ejercían ese sacerdocio cada 15, se hacían los roles cada 15 días a lo largo de todo el año. Lo vemos también cuando el papá de Juan el Bautista, Zacarías, él le tocaba ejercer su sacerdocio y si no mal recuerdo, dice la palabra de Dios que él era el octavo en ejercerlo. Y entonces, pues él le tocaba en una determinada fecha, en un determinado tiempo a lo largo del año. Y así pasaba igual con los porteros. Ellos tenían organizados cuándo ellos iban a ir a servir. No era todo el año, sigo insistiendo, era solamente una temporada. Y entonces este salmista escribe este salmo, vaya la redundancia, haciendo esta referencia al anhelo que él ya tenía por estar ahí en ese lugar, ¿no? Sirviendo al Señor, ¿no? Él ya estaba ansioso, él ya quería que le tocara estar ahí y estar en la casa de Dios. Y eso es justamente lo que nosotros tendríamos que anhelar también, tendríamos que añorar. ¿Cuándo va a llegar el día en el que nosotros vamos a estar en la casa de Dios alabando, orando, ¿no? Y quizá algunos tienen esa sensación, tienen esa pasión por estar en la casa de Dios, alabando, ya adorando, orando, ¿no? Y otros tantos están poniendo miles de excusas y de pronto han tornado pues esa bendición de estar en la casa de Dios en una carga de, ay, hoy me toca servir, hoy me toca hacer esto, híjole, no, estoy cansado, no quiero ir. Y pues, ciertamente estamos en una cultura, o pienso más bien que la vida siempre ha sido así, muy ajetreada, ¿no? Vamos, corremos, hacemos. Es muy difícil a veces llegar a tener esos tiempos de descanso, de reposo, y muchas veces llegar a la casa de Dios termina siendo una tribulación en lugar de un gozo. Pero debemos de tener cuidado en cómo nosotros estamos conceptualizando el ir a la casa de Dios, porque en el momento en el que nosotros empezamos a verlo como una carga, es que ahí ya empieza a desencadenarse muchas cosas, porque empieza el desánimo, empieza la apatía, empieza pues la queja, ¿no? Y nosotros debemos de aprender que la casa de Dios es reposo, es fortaleza, ¿no? Es gozo, son muchas cosas el estar dentro de la casa de Dios. Y yo recuerdo, ¿verdad? Porque qué bonitos son los testimonios. De eso es que también del pueblo de Dios nos alimentamos y por eso la palabra de Dios nos exhorta y nos insta a que estemos continuamente exhortando a dar esos testimonios que nos ocurren, porque a través de esos testimonios es que nosotros podemos, pues, también inspirar a otros, motivar a otros, ¿no? Y yo recuerdo cuando nos convertimos mi familia y yo. Fue una conversión ciertamente, pues muy poderosa, ¿no? No conocíamos nada, la casa era un desastre, el matrimonio de mis papás destruido, mis hermanos, el mayor, bueno, un poquito desbalagado, y pues en depresión, en ansiedad, en continuos pleitos, cada uno tenía ahí su propio peso. Pero cuando Dios empieza a hacer una obra maravillosa en nuestra vida y nosotros empezamos a congregarnos, recuerdo que era el gozo tan grande por estar en la casa de Dios que nosotros queríamos estar ahí desde temprano. Y yo me acuerdo que nos levantábamos a las 5 o 6 de la mañana para empezar a alistarnos todos y llegar desde las 7 de la mañana a servir a Dios, porque a las 7 de la mañana empezaba la oración y duraba, yo recuerdo, 2 horas, de 7 a 9, y después había como un descanso, y después empezaba la escuelita bíblica dominical, y entonces empezábamos
de 11 a 12 la escuelita y a las 12 arrancaba el culto. De 12 a 3, 3 y media, porque era como una hora y media de alabanza, una hora y media de palabra. Y nos gozábamos tanto en cada actividad. Y después, pues ya venía el tiempo de la comida, ahí se vendía comida, así que comíamos, comprábamos nuestra comida, comíamos y pues era el tiempo igual de esparcimiento con los hermanos. Y no tardó mucho tiempo en instaurarse un culto para la tarde y empezaron a pedir candidatos. ¿Quién quería quedarse a ese culto de la tarde? Y pues mi familia fuimos unos de aquellos que nos propusimos. Así que pues comíamos, reposábamos y a las 6 de la tarde es que otra vez empezaba el culto nocturno y estábamos ahí otra vez sirviendo al Señor con mucho gozo. Fue una época maravillosa que yo recuerdo que anhelábamos la casa de Dios porque muchos días nuestra casa fue la casa de la perversidad, ¿no? Nuestra morada, ¿no? Donde quizá, pues visitábamos antros, bares y pues usted sabe, ¿no? Borracheras, pleitos, muchas cosas, porque donde abunda el pecado, abunda la maldad y abunda la perversidad. Y después de una vida de pasar de muchas cosas y pues de tener que afrontar las consecuencias de tu pecado, de tus decisiones, y empiezas a conocer de Dios, no hay cosa más maravillosa que te pueda pasar que llegar a la casa de Dios, a los atrios de Dios, ¿no? Y recuerdo también en aquel entonces, cuando yo todavía no conocía de Dios y mi mami me invitaba a ir a la iglesia. Yo recuerdo cuando llegué la primera vez, cómo sentí mucha paz, cómo fui tocada, cómo fui alcanzada y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Yo no sabía ni por qué estaba llorando. Es más, yo quería contener el llanto. Yo decía, tengo que parar de llorar porque la gente me está viendo y no quiero que me vean, pero yo no podía. Y cuando por fin pude terminar de llorar, que era cuando ya acabó el culto, yo salí con una paz, que se cumplió la palabra en mi vida, que donde dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso lo dijo Jesucristo, pero no como el mundo la da, porque la paz que puede dar Dios es una paz distinta, es una paz diferente. Y hay un salmo igual que dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma mía, amén, por la presencia de Dios. En la nueva versión internacional nos dice de esta manera, cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Este salmista también estaba presentando ese gozo, ese anhelo por la casa de Dios, ¿no? El término jadeante, cuando está refiriéndose al siervo, significa respirar con dificultad, ¿no? Generalmente por efecto del cansancio. Y pues cuando la lucha de la vida nos deja cansados y agotados, la mejor manera de encontrar reposo es buscar la presencia de Dios, ¿no? Entonces, cuando de decidir se trata, este salmista prefiere ceder el resto de sus días con tal de vivir tan solo uno, pero en la santidad de la presencia de Dios. Amén. Que el resto de sus días en el pecado. Y eso realmente debería pasarnos, ¿no? Y sigo insistiendo en la pregunta. ¿Cuál es nuestra expectativa cuando vamos a la casa de Dios, ¿no? ¿Con qué pensamiento nosotros venimos al templo, ¿no? Podemos sentir el mismo deseo, la misma pasión, porque este anhelo expresa esa pasión, ¿no? Expresa ese deseo intenso, esa apetencia, ese deseo vehemente con ímpetu de estar en ese lugar. ¿Alguna vez
tú has sentido ese deseo, ese anhelo, esa vehemencia por estar en la casa de Dios. ¿Lo sentiste y ahora ya no lo sientes? Pues es necesario que si has dejado de sentir esta pasión, pues tú puedas regresar a ella y puedas cambiar nuevamente tu pensamiento y volver nuevamente a, a desear los patios de la casa de Dios, ¿no? Cuando Salomón construyó el templo, él lo construyó con la expectativa y con la idea de que aún los atrios que se conocen, pues pudiéramos decir más típicamente como los patios, fueran llenos de la presencia de Dios. Sabemos que ese templo, antes el tabernáculo, después el templo, se creó en 3 lugares, ¿no? Estaba pues los patios y después estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Y en el lugar santo y en el lugar santísimo no podía entrar cualquiera, solamente los sacerdotes. Y es más, al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote y eso lo hacía una vez al año. No podía estar ahí todo el tiempo y se esperaba que ahí era donde la presencia de Dios era que fuera derramada y ciertamente, pero no solamente era ahí, sino que también en el lugar santo y aún en los atrios se podía sentir su presencia. Cuando Salomón terminó de construir el templo, la Biblia registra que una nube, cubrió todo el templo y la presencia de Dios fue derramada en todo el templo. A los atrios, sí podía entrar los gentiles, podía entrar cualquier tipo de persona y no solamente los sacerdotes, sino también los que iban a ofrecer sacrificios. Y ahí también en ese lugar, pues obviamente la gente sentía la presencia de Dios. Por eso es que el salmista está diciendo, prefiero ser un portero, estar ahí en la mera entrada, no importa, pero yo prefiero este lugar que 1000 fuera del templo. Gloria a Dios. Y esa debe de ser también nuestra anhelo, debe de ser nuestra concepción, el estar ahí, porque Dios está y cuando Él se manifiesta y cuando su gloria desciende, no desciende solamente en el altar donde están los, los que están tocando los instrumentos, no están solamente donde está el púlpito, donde está el predicador, ni en los primeros lugares, sino que ciertamente la presencia de Dios se derrama sobre todo ese lugar y todo el que llega aún a las puertas puede ser ministrado por esa presencia de Dios tan tremenda, tan hermosa, ¿no? Y bueno, el salmista está utilizando ciertamente una hipérbole, o sea, una exageración, cuando él está comparando la presencia de Dios a una fuente de seguridad. Pero aunque él está utilizando una hipérbole, creo que todos los que hemos experimentado la presencia de Dios podemos coincidir con este salmista de que realmente eso es lo que sucede. La presencia de Dios es una fuente de seguridad, es una fuente de reposo, es una fuente de gozo, donde todo el que llega termina siendo libre, termina siendo sanado, termina siendo fortalecido, restaurado y encuentra muchas veces esa respuesta tan anhelada, tan buscada cuando llega a ese lugar. La presencia de Dios y poder llegar a su casa es una experiencia que no podemos igualar. Es una experiencia que no tiene precedentes, es algo maravilloso y que aunque muchos pudieran decir, ay, qué exagerados, no es cierto, porque cuando uno llega, como dice la palabra de Dios, con un corazón contristado
y humillado, con hambre y sed de buscar de Dios y de encontrarle, es que verdaderamente se encuentra, ¿no? La palabra de Dios dice, buscad, dice, os dará, pedid, y se te dará, llamad y se te abrirá. Entonces, es cierto, eso sucede, ¿no? Cuando uno llega a pedir, a buscar, a tocar esa puerta de la casa de Dios, es que podemos encontrar esas respuestas, es que podemos encontrar ese gozo, es que podemos encontrar ese alivio tan anhelado, tan esperado, ¿no? La presencia de Dios no es cualquier cosa y no la podemos comparar con nada. Lo único que con lo que podemos comparar es pues exactamente nada. Justamente nada, nada, nada se le compara a la presencia de Dios. Tú puedes decir, es que ir a la playa es muy bueno, es que ir a visitar a mis abuelitos es muy bueno, es que ir al parque o ir, no sé, el lugar que a ti te agrade. Me llena de paz, me desestresa. Sí, eso es bueno, pero la presencia de Dios es algo que si no lo has experimentado, pues tú necesitas experimentarlo, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir a un comercial, ¿no? Y y ahorita regresamos en un momentito más, en unos minutos, y esperemos que no te desconectes, que tú sigas aquí, porque todavía vamos a hablar un poquito más de este tema y es de grande bendición para tu vida. Eso. Estamos de regreso en este programa Un Nuevo Amanecer y te recuerdo el tema, estamos viendo el anhelo por la casa de Dios, ¿no? Y estamos hablando de este Salmo 84, ¿no? Donde el salmista expresó que es mejor un día en los atrios, en la casa de Jehová, que 1000 fuera de ellos. Y este debe de ser también el anhelo para nuestra vida. Yo espero que a través de este comercial que nos tomamos, este descanso, te hayas ido corriendo a preparar un cafecito y que puedas regresar con toda la actitud a esta segunda parte. Amén. Y es que mira, cuando nosotros estamos en la casa de Dios, hay dos cosas que ocurren ahí. En primera está la presencia de Dios y en segunda está la comunión con Dios. Y entonces, cuando estamos hablando de la presencia de Dios, vamos a encontrar a su vez dos valores ahí. Uno es dirección, ¿no? Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. Tenemos dudas, tenemos problemas, ¿ah? Hay situaciones en las que no estamos seguros cómo las vamos a resolver. Y ir a la casa de Dios es que nos da
dirección. Ese mismo sentimiento lo tuvo Moisés cuando iba con el pueblo por el desierto, cuando el pueblo ya había salido de Egipto y ellos iban por el desierto hacia camino a esa tierra prometida y Moisés no quería avanzar sin la dirección que le brindaba la presencia de Dios. Y él lo expresó de esta manera. Estoy en Éxodo 33 y voy a leer del versículo 13 al 15 y dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, o sea, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿no? De hecho, hay una alabanza ahorita por ahí, creo que anda de moda, no sé, no tiene mucho, y justamente, ¿no? Habla de si tu presencia conmigo no va, ¿no? Yo no voy a ningún lugar, bueno, no sé cantar muy bien, pero yo creo que sí la has escuchado y es una alabanza preciosa y y es hermoso porque es cierto. Nosotros debemos de tener ese mismo sentir. Si la presencia de Dios no va con nosotros, no queremos ir a ningún lugar, no queremos tomar ninguna decisión, porque solamente en Dios es que podemos encontrar esa dirección a nuestra vida. Y yo recuerdo que antes el obispo finado Tomás Dros decía algo muy interesante y decía, es que la gente a veces solamente tiene tiempo de ir a la iglesia a buscar de Dios, pues una vez a la semana, porque están ocupados por sus trabajos, en fin, ¿no? Y entonces solamente una vez a la semana y ellos vienen un par de horas y aquí y reciben de Dios durante esas 2 horas. Pero es tan grande el milagro que Dios hace que aunque tú solamente vayas 2 horas a la casa de Dios, con eso basta para que tú puedas recibir justamente esa dirección de parte de Dios en un mundo en donde estamos atiborrados pues de toda la influencia del mundo, vaya la redundancia, ¿no? Porque pues todo el tiempo estamos a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales y tú vas en el micro, tú vas en el transporte público y anuncios de todo, en donde estamos continuamente influenciados por el pensamiento del mundo. Pero ir 2 horas a la casa de Dios da esa dirección a nuestra vida y nos ayuda a mantenernos y a sostenernos dentro de su camino y eso es algo grandioso, eso es algo maravilloso. Quizá tú no te has puesto a pensar en lo milagroso que es ir a la casa de Dios y con 2 horas que tú estés reservando para las cosas de Dios, con eso es suficiente también para que tu vida siga sostenida pues a Dios, ¿no? Obviamente no estamos hablando de que con eso te conformes, ¿no? Sino que la Biblia dice que lo busquemos continuamente, que lo estemos buscando en nuestro hogar continuamente. Pero es necesario ir a la casa de Dios porque definitivamente ahí vamos a recibir esa dirección y la palabra es muy clara en Hebreos donde nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque muchos sí, desde los tiempos ya de Pablo, ya mucha gente dejaba de congregarse, dejaba de asistir a los templos, a la casa de Dios, ¿no? Y entonces cuando tú dejas de buscar de Dios, entonces pierdes la dirección de Dios, entonces es muy fácil que tú empieces a desviarte de los caminos de Dios. En fin, otro valor en cuanto a la presencia de Dios es el gozo que Él nos da. Porque el gozo, hermano, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y si nosotros hablamos un poquito más acerca de este tema,
no lo vamos a abordar hoy, pero vamos a ver que el gozo es algo sobrenatural, porque muchas veces nosotros recibimos alegría, recibimos felicidad a través de lo que nos pasa, de lo que nos rodea, de las circunstancias, que si recibimos un aumento en el trabajo, estamos contentos. Que si hay un nuevo miembro en la familia, un nacimiento, tuvimos un hijo, un nieto, ¿no? Que los estoy esperando ya. Gloria a Dios. Pues, estamos contentos, ¿no? Recibiste una buena noticia, estamos contentos. Pero esa alegría, ese contentamiento, esa felicidad se deriva de las circunstancias que nos rodean. Pero el gozo es sobrenatural porque va más allá, ¿no? Nosotros podemos sentir gozo aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la dificultad, es que nosotros podemos recibir gozo. Y eso es lo que recibimos también cuando llegamos a la casa de Dios, ¿no? El Salmo 16:11, aquí el rey David también está expresando algo parecido. Y estoy en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y es que cuando nosotros vamos a la casa de Dios, es que es cierto, también recibimos de ese gozo. Yo recuerdo infinidad de veces llegar atribulada a la casa de Dios por problemas en casa, quizá alguna aflicción económica y a veces simplemente cansancio físico, ¿no? Hay veces que pues la vida es tan pesada. Córrele al trabajo, córrele los niños a la escuela, regresa del trabajo, empieza a atender el hogar, la comida, el mercado, el súper, saca la basura, en fin, tantas ocupaciones que tenemos y que a veces pues no podemos dejar de lado porque pues es parte de nuestro diario vivir, ¿no? Y cuando ya se acerca la hora del servicio, estás tan cansado, estás tan agotado que realmente no tienes muchas ganas de ir. Y yo recuerdo honestamente haber llegado a la casa de Dios muchas veces, pues como dicen ya, colgando la toalla o arrastrando la cobija, cansada, agobiada, atribulada. Y recuerdo justo, directito, llegar al altar, ¿no? A postrarme. Porque yo sé que cuando uno llega y busca de Dios, es que lo encuentras, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice: buscadme y me hallaréis, porque Dios no es que se está escondiendo de la gente, no, Dios está ahí y es fácil encontrarlo. Entonces, he llegado en esa situación, he llegado al altar y empiezo a orar, a veces hasta con dificultad para orar, porque hay veces que uno llega tan cansado, tan atribulado, que no tienes ganas ni de emitir una sola palabra. Pero vas escuchando la primera alabanza, empiezas a abrir tu boca, empiezas a hablar con Dios y empiezas a sentir la presencia de Dios, empiezas a sentir que empieza a fluir más tu oración. Y cuando menos acuerdas, tú ya estás orando fluidamente, ya estás expresándole a Dios cómo te sientes. Y cuando menos te acuerdas, empiezas ya a levantarte, empiezas ya a gozarte en medio de la alabanza. Y cuando menos acuerdas, se te olvidó el cansancio, se te olvidó el problema. Yo muchas veces he sido restaurada de cansancio físicamente, donde me duele todo, y cuando yo salgo del culto, salgo renovada, salgo ya sin síntomas de enfermedad o de nada, de preocupación, nada. Es que una paz, es que un gozo ha venido a mi vida y es que he vuelto nuevamente a recibir esa dirección de Dios y ese gozo que solamente Él puede dar y que solamente tú lo puedes recibir en la presencia de Dios. Es que hay cosas que tú no recibes estando en tu casa. Hay cosas en las que tú tienes que esforzarte y ir a ese lugar que es la casa de Dios, y ahí es donde tú recibes dirección y recibes gozo, ¿no? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis
Gloria a Dios. Y voy a hablar acerca de Obed-Edom. Y yo no sé si tú recuerdes quién es Obed-Edom, pero yo te voy a platicar un poquito acerca de él. Obed era una persona que no era judía, que no era parte del pueblo de Dios, pero que en algún momento de la historia de Israel, el arca del pacto, que era la que representaba la presencia de Dios, amén, llegó justamente a casa de Obed Edom. Y esa historia la vemos en Crónicas, amén, ¿no? Y dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Estoy en Primera de Crónicas 13, capítulo 13, versículo 13 y 14, ¿no? En el 13, perdón, dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo, ¿no? Ahí es donde vemos que aunque Obed no era parte del pueblo de Dios, bueno, llevaron su casa ahí y él recibió bendición porque estaba el arca de Dios y el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Y bueno, cuando después de 3 meses que está el arca ahí y Obed está recibiendo toda esa bendición de parte de Dios porque la presencia está ahí en su casa, amén, ya David se entera que Obed está siendo bendecido y se anima y manda a traer el arca ahora sí ya de regreso a Jerusalén. Pero fíjese que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con Obed-Edom? Se quedó todo triste ahí porque se llevaron el arca de su casa. Pues fíjese que no. Obed-Edom, después de eso, cuando él aprendió que la presencia de Dios trae bendición. Y cuando David empieza a organizar, pues todo la cuestión del sacerdocio y de las funciones, como lo que les comentaba, que si los porteros, que si cada quien iba a hacer qué función, Obed-Edom también es parte de esa lista. Y nosotros lo encontramos si tú en un buscador pones Obed y te empiezan a salir todas las citas con Obed-Edom. Él dice, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masaías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. O sea que, perdón que esté leyendo los nombres, quizá, híjole, me dirían, no, así no era, es de este modo, porque ciertamente son nombres un poco extraños para nosotros, pero estoy en Primera de Crónicas 15, 18, y donde David está poniendo el rol de los porteros, aquí está Obed-Edom, ¿no? Y luego está otro rol, dice Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, ¿no? Y luego cuando está hablando de las trompetas, dice, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaya y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca, ¿no? Y bueno, vemos que Obed-Edom aprendió que estar en la presencia de Dios traía bendición. Así que aunque se llevaron el arca de su casa, él dijo, pues yo voy a ser parte ahora de la casa de Dios y voy a servir a Dios. Y él fue uno de esos porteros y se enlistó en muchas cosas para servir a Dios. Y eso es algo bien hermoso y es algo bien tremendo porque él aprendió que servir a Dios y estar aún en los atrios
trae bendición y él no se quiso perder esa bendición. Por eso es que te decimos, tú no te pierdas esa bendición y aspira también venir a los atrios de la casa de Dios, ¿no? Bueno, otra cosa que nosotros encontramos dentro de la casa de nuestro Señor es comunión con Él. Y comunión, amén, comunión se refiere a una amistad cercana, ¿no? Casi del carácter confidencial, ¿no? El Salmo 25:14, sí, en Reina Valera 60, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, ¿no? Lo único que puede romper esa comunión con Dios es el pecado. Pero si nosotros estamos buscando de Dios, vamos a encontrar esa comunión con Él, ¿no? Y su presencia nos va a llenar. Cuando comentaba Salomón, gloria a Dios, hizo el templo, él lo hizo con esa expectativa de que todo el templo fuera lleno de la casa de Dios, ¿no? Todo. Y que esa casa de Dios fuera inundada. Y cuando él terminó él terminó el templo y empezaron a hacer los rituales, los sacrificios para inaugurar, una nube descendió y la casa, el templo de Dios fue lleno y eso significa que Dios estaba aprobando todo lo que ellos hacían. Entonces, cuando tú vas a la casa de Dios y tú empiezas a sentir que la presencia de Dios desciende sobre ese lugar y empiezan a ser llenos y empieza todo el mundo a comunicarse con Dios y a tener esa comunión, pues significa que Dios está aprobando lo que se está haciendo en ese lugar. Y eso es bueno, porque eso es de su agrado, ¿no? Y ahí es donde encontramos bendición y vida eterna, ¿no? El Salmo 133 nos habla un poco de eso. Lo busco, Salmo 133, y estamos casi terminando este tema. Y dice, Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, ¿no? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que cuando nosotros nos reunimos en un lugar para alabar, para bendecir, para exaltar, para servirle a Dios, el Señor se goza, eso es de su agrado, entonces Él empieza a llenar ese lugar con su presencia, entonces significa que Él está aprobándonos, que Él se está agradando de lo que nosotros hacemos y ahí nosotros recibimos esa dirección, ese gozo, esa bendición y esa vida eterna, ¿no? Entonces, la palabra de Dios también en Apocalipsis dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Estoy nuevamente en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, eso es lo que el Señor está esperando, que nosotros nos acerquemos a sus atrios, nos acerquemos a su casa, que de ahí nosotros aprendamos a tener esa comunión con Dios, de su presencia recibamos la dirección, el gozo, de servirle al Señor podamos recibir bendición y vida eterna. Así como hizo Obed-edom, él no se quedó solamente triste, él no se quedó diciendo, ay, pues es que ya se llevaron el arca de mi casa, aquí se acabó la bendición. No, sino que él mismo quiso ser parte de ese rol de servicio y él ahora se dirigió hacia la casa de Dios. Hay muchos que han abierto sus hogares para células y eso está muy bien, pero no te conformes solamente con la célula. Ve y también ve al templo de Dios
y busca de Dios. Si tú te han invitado alguna vez a la casa de Dios y has puesto miles de pretextos y no has querido ir, yo te insto en esta hora a que vayas, a que te animes y que vayas, porque mira que ahí vas a encontrar tremendas bendiciones que tú no has podido encontrar en ningún otro lugar. Y si tú ya eres un siervo de Dios, ya eres un hijo de Dios, ya estás sirviendo al Señor, y de pronto ya el concepto de ir a la casa de Dios se ha convertido en pesar, en estrés para tu vida, cambia tu mentalidad, porque entonces tú, el diablo te ha hecho una jugada en donde te está cambiando el que qué flojera ir a la casa de Dios, qué estresante, qué pesado, mejor no vayas. Entonces cambia esa manera de pensar y gózate y síguete gozando de servir al Señor. Yo no sé cuál sea tu lugar favorito en este tiempo de tu vida, ¿no? Yo no sé cuál es tu lugar favorito, pero si debes de tener uno, ese debe de ser la casa de Dios. Y bueno, con esto he terminado este tema y te doy gracias porque nos acompañas, o yo no sé si te conectes más adelante. Gloria a Dios, a la hora que tú puedas y puedas escuchar este programa, eres bienvenido y te recordamos que tú sigas buscando de Dios. Hoy no pudo venir la hermana Irma, pero te recuerdo un poco la dirección según lo que yo he escuchado y lo que sé. Está ahí el metro Lázaro Cárdenas, la línea Cafecita, saliendo del metro Lázaro Cárdenas. Ahí está el templo, es Centro Pentecostal, es Iglesia Pentecostal Unida de México, y ahí están los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a las 8 de la mañana, 11 de la mañana, 4 de la tarde y 7 de la noche están ofreciendo ahí servicio. Y también te invito, si tú vives de acá del lado de Tlalnepantla, ahí está una servidora, junto con mi esposo, el pastor José Luis Rubí, y estamos en la colonia San Isidro, Ixhuatepec, muy cerca de San Juanico, en Avenida Panamá, lote 14, manzana 63. Estamos los miércoles igual a las 7 de la noche y los domingos a las 12 del día tenemos ahí nuestro servicio. Y te invitamos a que si tú estás buscando dirección, estás buscando reposo, estás buscando un refugio, pues puedas ir y acercarte a la casa de Dios, o busques cualquier templo. Somos Iglesia Pentecostal Unida de México y hay en toda la Ciudad de México, en toda la República Mexicana y en muchos países está esta iglesia. Así que tú busca de Dios, porque seguramente hay una cerca de tu casa. Y si no está tan cerca, no importa, tú sé como Obedón, tú esfuérzate, sé valiente y aspira la bendición de Dios con su presencia. Que Dios los bendiga grandemente, reciban un fuerte abrazo, un saludo y estaremos aquí para servirles. Perdón, mi teléfono. 56 15 16 28 68. Que Dios los bendiga grandemente. Hoy somos libres. Libres para creer. Libres para vivir. La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona la libertad religiosa como libertad de pensamiento, de conciencia, de elegir la propia creencia, de expresarla. Sin embargo, hoy, 1 de cada 7 cristianos sufre persecución. Pero seguimos siendo libres, pues la verdad nos ha hecho libres. Seremos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro exterior se va desgastando, el interior se renueva día con día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando las cosas visibles o temporales, sino las que no se ven, las eternas. ¿Y tú? ¿Estás listo para cuando la tormenta llegue?